el consejo que me daría es tratara de controlar mi vida cuanto antes. O sea, que no pusiera mi vida en manos de otros y que tuviera yo la capacidad de controlar distintos aspectos de mi vida en general, tanto a nivel económico como emocional, etcétera, ¿no? Yo creo que es fundamental que tengamos independencia eh, en una primera instancia para tener interdependencia en una segunda, pero yo lo creo totalmente fundamental. Creo que somos muy dependientes, que nuestra sociedad es muy dependiente de muchísimas cosas y que al final eso nos ata, nos convierte en esclavos y es lo que nos impide sentirnos realizados y hacer cosas que bueno, que nos importan, ¿no? Que acabamos haciendo cosas que importan a otros. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. En el día de hoy traemos otra entrevista y esta vuelta tenemos un nuevo amigo de la casa, que es Álvaro López Morcillo de autorrealizarte.com. Ahora, Álvaro tiene una misión en la vida y es de ayudar a las personas a autorrealizarse, ayudar a las personas a encontrar un trabajo que les permite ser lo mejor que ellos pueden ser. Pero tiene una historia muy interesante también de cómo pasó de la transición de tener un puesto ejecutivo muy importante a dedicarse a lo que a él realmente lo llena. No quiero adelantar más porque quiero que él nos cuente con sus propias palabras cómo fue su experiencia. Así que en primer lugar, Álvaro, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Santiago. Y quiero arrancar esta entrevista con una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Vos hablas muchas veces de cuando te referís a tu vida de un sentimiento de incompletitud que apareció a pesar del éxito, entre comillas, que estabas teniendo. ¿En qué momento empezaste a sentir eso? Bueno, pues, bueno, primero, Santiago, que no te he dado las gracias por invitarme al podcast y estoy encantado de estar aquí. Y bueno, contestando a tu pregunta, el momento en el que yo noto esto es muy anterior a mi autodespido, ¿no? O sea, pues yo dejé el trabajo por mí mismo y digamos que yo venía sintiendo como cierto desconfort personal o falta de, pues bueno, de sentirme a gusto conmigo mismo durante varios años antes de dejar el trabajo, ¿no? Era todo inconsciente, no sabía lo que me pasaba, digamos que me quejaba mucho y bueno, no era una persona excesivamente alegre por aquella época y tendía a estar siempre bastante enfurruñado, como decimos por aquí. Entonces, pues por ser concreto, te diría que unos 3 o 4 años antes de dejar mi trabajo me encontraba con esa sensación de falta de plenitud, sí. Ahora, de lo que estuve averiguando, porque así soy, así somos los entrevistadores que somos entrometidos, vos Ujú. decís que 5 años antes de renunciar, que eso fue en el año 2013, y ya vamos a llegar a ese momento clave, ya habías empezado a estudiar cosas por ahí relacionadas a lo que estás haciendo ahora, como por ejemplo PNL y cosas por el estilo. ¿Qué te lanzó a, incluso cuando no tenías muy claro por qué estabas tan disconforme, a empezar a leer sobre esas cosas, interiorizarte? Sí, bueno, yo por aquella época tenía una pareja con la que tenía algunos problemillas y yo me di cuenta de que era un analfabeto emocional, totalmente. O sea, eh, es cierto ¿Vos que o unos ella? años ¿Perdón? ¿Vos o ella? Yo Ok. era totalmente yo. O sea, todo lo que diga va a ser acerca de mí. O sea, ella probablemente también tenía su cosa, no, pero en este caso yo era un analfabeto emocional y no tenía, digamos, no tenía ni siquiera conocimiento de lo que sentía, ¿no? Y entonces, es cierto que unos años antes yo había tenido una pequeña introducción al mundo de la inteligencia emocional en un taller que se hizo en la empresa
Y eso o sea, me recordó, o sea, ese momento me acordé de aquello y dije, bueno, pues me voy a poner a averiguar esto, ¿no? Porque me cayó en mis manos este libro de Daniel Goleman, el famoso libro de inteligencia emocional, y me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Sabía resolver problemas increíbles en mi trabajo, pero no sabía nada de lo que me pasaba por dentro, ¿no? Entonces, fue un poco, digamos, el detonante. También, pues, estar solo en un país que me había venido ya a Turquía. Tenía cierto tiempo, que no tenía muchos amigos y demás, y decidí ponerme a estudiar esto de la inteligencia emocional. Perfecto. Y ahora, ¿en qué momento? Porque como ya adelantamos, hicimos un spoiler ahí, vos en 2013 vas a renunciar a tu trabajo, pero ¿en qué momento empezaste a orquestar esa renuncia? ¿En qué momento empezaste a pensar, bueno, voy a renunciar, lo tengo decidido, voy a empezar a ordenar las cosas para hacer eso? En mi caso, yo, o sea, la fecha de despedirme la decidí pues probablemente un año antes o así, ¿no? De dejar el trabajo. La idea estaba ya antes, desde antes en la cabeza. Llevaba por lo menos 2 años y medio dándole vueltas que no estaba donde yo quería y que ese trabajo tenía una fecha de caducidad. Eso lo tenía muy claro, así como 2 años y medio antes. Pero sí que a lo mejor fue un año antes cuando ya le puse una fecha de caducidad que coincidía con un hito importante del proyecto, con una entrega importante del proyecto y dije, bueno, de aquí ya no paso y lo dejo aquí y se acabó. Perfecto. Y cuando planeaste esta despedida, este autodespido como lo denominas vos, ¿el, ¿ya tenías claro qué ibas a hacer después o todavía no? No, no, no. En mi caso, tenía muchísimas ganas de emprender, de hacer cosas, pero no lo tenía claro. De hecho, mi responsabilidad en la empresa en la que estaba era tal que a mí no me permitía ni siquiera prepararme un plan B. Tenía que trabajar hasta muy alta hora del día, o sea, casi todos los días salía sobre las 10 de la noche y los fines de semana también los tenía ocupados, la mayoría de ellos. Entonces no tenía una posibilidad de plantearme un proyecto, un side project, como se dice, Ujú. que, que me fuera, digamos, permitiendo tener algo en cuanto lo dejara, ¿no? En mi caso sí que es verdad que al ser un ejecutivo y tener un puesto internacional, pues sí que tenía bastante ahorro y con eso era lo que yo jugaba a nivel psicológico, es decir, tenía la seguridad de que podía sobrevivir de mis ahorros por lo menos un par de años, ¿no? Ese fue el caso más o menos. Perfecto. Entonces, vos cuando llegó este momento dijiste, ok, termino este gran proyecto, renuncio a mi trabajo y te fuiste de viaje. Sí, me fui a la India. Me fui a la India en el mejor viaje de mi vida, sin duda. Estuve cerca de mes y medio recorriendo de sur a norte la India y ahí me encontré muchas cosas. Me encontré a mí mismo y me encontré muchas cosas de que le daban sentido a mi vida, ¿no? Entonces sí que el desarrollo personal siempre había estado presente en los últimos 4 o 5 años, como hemos comentado anteriormente, y yo entendí que mi misión estaba relacionada con ayudar a las personas, ¿no? Entonces fue después de dejar de volver de viaje cuando ya tomé esa decisión más en firme. Volviendo un poco sobre el viaje en sí, tengo una pregunta, porque vos, de hecho, y te cito, decís que ahí fue cuando decidiste dedicarte a acompañar a las personas a realizar el camino que vos habías recorrido. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Pues en ese momento tenía 37, 37 años. Perfecto. ¿Y qué fue, o más allá del hecho de que vos ya venías trabajando, o los temas que estás trabajando ahora, cuál fue, hubo algún evento en particular que te hizo decir, ok, esto es definitivamente lo que quiero, o simplemente fue una sensación general? Fue algo como progresivo, ¿no? O sea, yo creo que fue algo cultivado, ¿no? Digamos que yo
tenía interés por otra serie de cosas, pero que en ese momento y en este momento aún perdura, en este momento de mi vida, lo que me apetece todos los días aprender, investigar y aportar a los demás son cualquier cosa relacionada con el crecimiento personal. Entonces, mm, era algo que estaba tan presente en mi vida y era algo que a mí me, me llenaba tanto, y me sigue llenando, por supuesto, que fue casi, bueno, fue un progreso que acabó ahí, ¿no? O sea, por decir, también fue un poco por descarte, Santiago, porque me pasó también a probar otras cosas, ¿eh? O sea, probé otras cosas y me di cuenta que no tenían nada que ver conmigo, eran oportunidades, o sea, en la vida te van saliendo oportunidades y bueno, como tenemos esa tendencia de no perder oportunidades, pues nos metemos en cosas que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Y yo me metí en un par de cosas que poco tenían que ver conmigo y es cierto que en 2 o 3 meses pues las había descartado. Entonces, eh, esto sí que estaba conmigo permanentemente, había hecho mis estudios y demás, ¿no? Tenía mis certificaciones, con lo cual, bueno, me apetecía seguir y continuar aprendiendo y aportando a los demás de una forma muy continuada, ¿no? Esto que se llama la pasión o el propósito. Bueno, vos sabés que me parece súper importante lo que estás diciendo porque nosotros vemos trabajando con emprendedores constantemente gente que quiere cambiar su vida de alguna manera y va atrás de la oportunidad, por ejemplo, más rentable, entre comillas, o la novedad o lo que surge, sin ponerse a pensar no en qué tan buena idea es, sino en qué tan buenos emprendedores son ellos para esa idea en particular. Muchas veces cuando trabajamos con ideas que ya manejamos, que son parte de nuestro día a día, tenemos más posibilidades de sobrevivir, entre comillas. Y quiero hacerte una pregunta relacionada a tu cambio de vida. ¿Qué opinó, qué te dijeron tus amigos barra familia cuando les dijiste, mira, ¿viste este puesto buenísimo que tengo en la corporación? Bueno, voy a renunciar. Hombre, los que estaban más cerca mía ya lo venían sabiendo, ¿no? Ya lo iba avisando, ¿no? Y más o menos pues lo tenían bastante más asumido, ¿no? Y, mi familia en particular, bueno, mi padre, yo creo que mi madre estaba contenta porque me veía que llevaba bastante tiempo sufriendo, ¿no? Y bueno, mi padre le costaba un poco más por aquello de que había sido ingeniero y bueno, había alcanzado, pues digamos, lo que a nivel social se entiende por el éxito profesional. Y bueno, también había una componente de miedo, ¿no? De a ver cómo te vas a ganar la vida después de esto, ¿no? Entonces, yo sí que sentí apoyo, pero con miedo, ¿no? Un cierto apoyo, pero con miedo. Mis amigos todos me apoyaron, la mayoría, y perplejidad en todos aquellos que no me conocían tan de cerca, ¿no? O sea, ahí sí que noté mucha perplejidad. Mi pareja también me apoyó porque al final, bueno, cuando veo a una persona que quiere y sufrir día a día, pues entiendes que no puedes seguir por ahí el camino, ¿no? Lo que sí que resulta más difícil de asimilar no es dejar el trabajo, sino es transformar completamente tu carrera, ¿no? Que eso sí que, pues, tanto a mi pareja como a mi padre le ha costado más asumir, ¿no? Sí, y es complicado por ahí, porque son personas que se preocupan mucho por vos y en su forma de ver el mundo por ahí están viendo que estás cometiendo un error o algo que ellos no conocen muy bien y me imagino que debe ser difícil de aceptar. Efectivamente, o sea, sobre todo la falta de certidumbre, ¿no? Si queremos estar siempre seguros de que todo va a ir bien y pensamos que todo va a ir bien en el paradigma que hemos aprendido. Y eso al final, en el caso de España, que ha habido una inmensa crisis, pues se ha demostrado que no es verdad, ¿no? O sea, que personas que llevan 10 años en su puesto han perdido su trabajo y al final nada te garantiza que siendo trabajador por cuenta ajena vas a tener éxito en la vida, ¿no? A lo mejor temporalmente sí, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía muy claro que quería controlar mi vida, que no quería depender más de terceras partes y por eso decidí, pues bueno, arriesgarme o lanzarme a la piscina, ¿no? Como se suele decir. ¿Tenías un plan B cuando lo hiciste o no? No, como te O comentaba dijiste, vamos a anteriormente, ver qué pasa.
Eh, yo, de hecho, dije, vamos a ver qué pasa. Mi plan más o menos era dedicarme al mundo del coaching. Yo vivo en Estambul, ¿no? Y aunque hablo bien turco, relativamente bien, no me puedo comunicar suficientemente como para hacer una sesión de coaching, ¿no? Entonces, bueno, intenté captar clientes y hacer coaching en inglés, pero realmente era complicado. Y tuve que cambiar de estrategia, ¿no? Porque yo no me quería ir de Estambul, porque está aquí la que es mi mujer, o sea, que en aquella época era mi novia, ahora es mi mujer, y entonces, pues, de ahí el emprender digitalmente, ¿no? Que por entonces yo no tenía ni idea de lo que era un blog o cómo se emprendía digitalmente. Claro, y eso te quería preguntar. ¿Cómo, o sea, porque vos trabajabas con trenes, tengo entendido, Sí. vos trabajabas con trenes y de repente ahora tenés un blog. Y la pregunta es, ¿cómo llegaste a esas ideas? ¿Cómo llegaste a ese modelo de negocio, si se quiere? Bueno, yo llegué investigando. De hecho, fue una cliente mía de prácticas de coaching que me dijo que que con el blog se podían hacer más cosas. Me dio contacto, o sea, me dio bloggers reconocidos y me invitó a seguirlo y demás. Y entonces me di cuenta de que había mucha gente que a través de un blog pues se estaba ganando la vida o estaba emprendiendo un negocio, aunque lo tuviera también offline, ¿no? Que eso es otra posibilidad, aunque no era lo que yo buscaba. Y poco a poco me fui metiendo, me fui formando, me formé concienzudamente para ir obteniendo objetivos y bueno, después de casi 2 años, aún no he hecho 2 años, pues la verdad que estoy muy, muy satisfecho. ¿Cuál fue la parte más difícil de encaminarte en este tipo de emprendimiento? Mm, la parte más difícil es, yo creo que el gestionar los roles internos personales. Aquí, como somos hombres a orquesta, lo hacemos todo. Tenemos dentro el comercial, el creativo, el administrativo, o sea, todos los roles que pueda haber en una empresa, grande o pequeña, los llevas tú dentro, ¿no? Entonces, siempre al final uno tiene tendencia por, por interés o por talentos o aptitudes o lo que sea, tiene tendencia a dedicarse a una cosa más que a otra, ¿no? Porque le gusta más o por lo que sea. Y eso en mi caso es complicado, ¿no? En mi caso, mi vena es un poco más creativa, me gusta mucho toda la parte de generar contenido, etcétera, etcétera, pero me resulta más tedioso entrar en la parte comercial, ¿no? Y es tanto o más necesaria que el resto, ¿no? Entonces, eh, en mi caso fue lo más complicado el gestionar todos esos roles que yo llevaba, bueno, que yo llevo dentro, ¿no? Aún a veces tengo que ponerme serio conmigo mismo, ¿no? Bien. ¿Y cuándo fue tu primer cliente? O sea, porque vos ya tenías algunos clientes de antes. Vos ya estabas trabajando de lo que hacías. Bueno, esto que te comentaba anteriormente eran de prácticas, eran, como yo había estudiado, pues son personas que me llegaban a través de prácticas y a través de la escuela, ¿no? Entonces, no eran, digamos, a través del blog fue cuando tuve que empezar a captar clientes, ¿no? Y ahí, bueno, si el blog se abrió en abril, pues yo creo que mi primer cliente entró en agosto, aproximadamente en agosto, o sea, cliente de servicio. No bueno, tardó un poquito, pero porque hay que tener en cuenta que también yo estoy en Estambul, la parte offline totalmente no la he tocado absolutamente nada. En mi caso, la captación ha sido 100% online, ¿no? ¿Y cómo llegó? O sea, ya hizo el proceso, se suscribió, hiciste un email marketing y lo conseguiste o fue algo más espontáneo, como te mandó un mail y te dijo, che, me gustaría trabajar con vos? En mi caso, Santiago, yo que no he sido tan rápido. Cuando yo me entero de esto del blogging o de cómo sacar rentabilidad a un blog y de ponerse a todo esto, fue, ya te digo, por abril, incluso mayo. O sea, yo abrí el blog en abril, a finales de abril, y ya yo creo que a finales de mayo ya me metí en un training.
Y sinceramente uno de los principales errores, que si están por ahí emprendedores digitales que yo sé que os siguen mucho escuchándonos, que no lo cometan, yo lo cometí, yo no tuve la lista de correo montada desde el primer día. Entonces, en Mm, esa época yo no la tenía, ¿eh? En mi caso fue porque yo hice un guest posting, que tampoco sabía que era un guest posting, o sea, fue una blogger a la que yo seguía muchísimo, tenía una circunstancia personal que le impedía escribir en esa época y yo pues me ofrecí para escribir, ¿no? Y a través de esa acción pues me llegó un cliente, ¿no? Pero no tenía montada la estructura en condiciones como se debe. perfecto. Bueno, vos sabés que igual hay Ángel, que es otro blogger. Ujú, Él me contó que él durante el primer año de su blog no tuvo lista. Así que ujú. no te sientas tan mal. No salió tan No, mal después de no, todo. no, simplemente el recomendar a todos esos emprendedores que están al otro lado que sí que es de lo más importante. En mi opinión, si desde el primer día vas captando potenciales clientes y tu embudo lo vas confeccionando apropiadamente, pues tardarán menos en llegar los clientes. Pero bueno, obviamente al final las reglas no son siempre no son siempre estándares, ¿no? Pueden ocurrir cosas muy diversas, ¿no? Y ahora que tenés 2 años adentro del negocio, ¿cuál es el principal motor de gente que llega a tu sitio? Porque, o sea, alguien que quiere tener un negocio no online dirá, bueno, pero esto es online. Bueno, la lógica es la misma. Tu blog es tu vidriera y después Ujú. tu relación con el cliente se hace por distintos medios. Ahora, ¿cuáles son los principales medios por los cuales la gente llega a tu blog y los principales mecanismos por los cuales consigues que te compren? Que son dos instancias distintas. Mm. Pues las fórmulas digamos, aumentar visitas o para adquirir visitantes van desde Google. SEO yo tengo aproximadamente la mitad de mis visitas son orgánicas y las redes sociales principalmente. Luego la lista de correo pues también te va trayendo visitas. La fórmula de atraer más visitas, pues al final siempre es, es gracias a una acción de networking que haces con otros bloggers a través o bien de entrevistas como esto que estamos haciendo o bien a través de post invitados, de guest post o de referencia de algún modo. Es la manera que tenemos de expandir nuestra visibilidad, ¿no? Que no es sencillo. Y luego, bueno, pues la de convertir es totalmente distinta porque esta está muy basada en mi lista, en mi caso en mi lista de correo principalmente, aunque también tengo afiliados en mis productos, en mis cursos. Eh, pero la venta se hace a través de una lista de correo conforman pues un grupo de personas que están muy enganchadas a tu propuesta, que se identifican muchísimo contigo, que le inspiras y que al final, pues bueno, quieren trabajar contigo, ¿no? ¿Hay alguna, esta es una pregunta de curiosidad de Ujú. colegas, Sí. ¿con qué búsqueda, para qué palabras estás mejor posicionado? ¿Cuál es la búsqueda por la cual más gente te llega? ¿Tenés idea o...? Pues sí, 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 tengo dos posts muy bien posicionados, aunque uno sí ha sido más estratégicamente y otro no tanto, pero otro ha sido más casual, pero una de ellas es creencias limitantes. Por la búsqueda de la palabra clave creencias limitantes, dependiendo del país, pues seguramente, pero aparezco siempre en las tres primeras posiciones. Y la otra es blogs de desarrollo personal, que ahí tengo un post muy bien posicionado y que aparezco también en las tres primeras. Luego tengo otros posts que también están muy bien posicionados, uno de que es de resentimiento, que también me llegan bastantes visitas. Y bueno, luego sí que es verdad que van llegando a lo mejor más visitas puntuales de otras que están en la primera página, pero que no están a lo mejor en el podium, como yo digo, ¿no? Perfecto. Ahora que ya tenés un tiempo, ¿no? Adentro, en 2 años ya, dentro de lo que estás haciendo, si tuvieras que volver atrás en el tiempo y encontrarte con vos,
y darte un consejo, ¿qué consejo te darías? Pues el consejo que me daría es tratara de controlar mi vida cuanto antes, o sea, que no pusiera mi vida en manos de otros y que tuviera yo la capacidad de controlar distintos aspectos de mi vida en general, tanto a nivel económico como emocional, etcétera, ¿no? Yo creo que es fundamental que tengamos independencia eh, en una primera instancia para tener interdependencia en una segunda, pero yo lo creo totalmente fundamental. Creo que somos muy dependientes, que nuestra sociedad es muy dependiente de muchísimas cosas y que al final eso nos ata, nos convierte en esclavos y es lo que nos hace, nos impide sentirnos realizados y hacer cosas que bueno, que nos importan, ¿no? Que acabamos haciendo cosas que importan a otros normalmente. Entonces, bueno, yo creo que digamos que ese sería el mayor consejo que me podría dar a mí mismo, o sea, controla tu vida. Controla tu vida. Y dentro de estas acciones para volvernos más independientes, vos dijiste, bueno, una claramente está repensar tu carrera, pero más allá de ese cambio tan radical, ¿qué pequeños cambios o cosas se pueden hacer en el día a día, si es que algo, para empezar con ese cambio? Sí, bueno, lo de cambiar de carrera en mi caso fue una necesidad personal y fue un acto de responsabilidad, pero que no podría haber hecho en caso de haber tenido a lo mejor cargas familiares o otras circunstancias, ¿no? Mm, lo que sí que es fundamental y lo que sí que creo que todo el mundo puede hacer es empezar a trabajar su introspección, conocerse mucho mejor a sí mismo, saber qué cosas quieren, porque la mayoría de las, pues, al final, cuando les pregunta, verdaderamente no saben qué quieren. Y pues bueno, una cosa que vosotros trabajáis mucho es el tema de hábitos, ¿no? Los hábitos confeccionan nuestra vida. Y son esas pequeñas rutinas que sí que ejercen como una especie de fuerza, un efecto dominó que cambian por completo nuestra vida. O sea, cambiar un par de hábitos en nuestra vida puede ser determinante, puede ser decisivo. ¿Has tenido desde el momento en el cual te encaminaste y ya te lanzaste con tu negocio momentos de duda, momentos en los cuales te preguntaste, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Qué pasa si... Momentos de duda. Sí, sí entran, y creo que es muy humano que lleguen esos momentos y hay que aceptarlo y hay que entenderlo. Y en mi caso fue concretamente por esa necesidad que tenemos los que estamos en el mundo digital de aumentar nuestra visibilidad, de tener más autoridad, etcétera, etcétera. Todas estas acciones que al final son necesarias bueno, para generar un negocio, en definitiva. Yo me vi en un momento determinado muy centrado en todas las cuestiones que son relacionadas con el marketing y no tan centrada en el propósito de mi propuesta, ¿no? De valor. Y en ese momento sí que, digamos, me vino una una pequeña crisis decidí limitar mucho más mis acciones comerciales o de marketing y centrarme mucho más en lo que para mí es importante, que es generar valor a mi audiencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos los que llevan un tiempo con un proyecto en algún momento sienten algún tipo de duda, pero bueno, yo creo que también hay que saber gestionarlo y si a alguien le está pasando en este momento, que sepa que es muy normal y que no pasa nada, que hay que seguir adelante. Última pregunta. Ujú. Cuando, porque bueno, vos te replanteaste esa mirada del éxito que tenías antes o que te impusieron de alguna manera, ahora tienes otra. Cuando vos pensás en alguien exitoso, entre comillas, ¿en quién pensás? ¿Quién es esa persona? Si yo te digo exitoso, ¿qué te sale a la mente? Uy, interesante pregunta. O sea, yo cuando tengo que pensar en alguien exitoso, eh, no pienso en nadie famoso, sinceramente. Pienso en un amigo mío que tiene una vida muy equilibrada, que tiene una vida, digamos, familiar muy bonita, que tiene una relación muy familiar muy bonita, que tiene una profesión que le gusta y que en general, pues, por decirlo de alguna manera, es feliz. O sea, eh, digamos que no es nadie famoso ni exitoso a nivel
social, ¿no? Pero que para mí sí que tiene ese reconocimiento de lo que para mí es una persona con éxito, ¿no? En Santiago yo una vez vi una foto hace tiempo, una foto de un señor, de un anciano, de dos ancianos bailando, ¿no? Pero en este caso sería la cara del anciano, y en esa cara de ese anciano estaba sonriendo, ¿no? O sea, sonreía, pero de una forma muy natural y muy espontánea. Y yo me dije a mí mismo, de mayor quiero ser así. Yo quiero llegar a esa edad y tener ganas de vivir, de disfrutar y no estar amargado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí el éxito está muy relacionado con cómo se siente uno a nivel de plenitud, de logro y de realización personal, por supuesto. Perfecto. Bueno, está bueno, eso habla mucho de ese cambio en la percepción de qué es tener éxito. Bueno, Álvaro, muchas gracias por haber venido a compartir, venido digitalmente a compartir tantas Ujú. experiencias. Está bueno porque por ahí hay mucha gente que está pasando por procesos similares en los cuales quiere cambiar su vida, quiere cambiar su carrera y siente que esa sensación de incompletitud de la que vos hablaste y conocer la historia de otras personas le resulta de mucha utilidad. Así que muchas gracias. Vamos, gracias a ti, Santiago, y bueno, y a todo el equipo. Yo siempre, si me lo permite, Santiago, una cosa que tú has comentado antes y que creo que es fundamental para todos esos emprendedores que a veces se encuentran con dificultades, se resume en una palabra que es propósito. El dinero al final es importante, es un recurso, pero el propósito, el tener un propósito claro, es lo que te da la motivación diaria de continuar y de mejorar y de ayudar a día a más personas, ¿no? Y también quiero agradecerle a todos ustedes que nos están escuchando. Como siempre, déjenos una reseña en iTunes, es de mucha utilidad para nosotros. Pueden dejarnos un comentario para comunicarse. Y voy a dejar, les recomiendo que pasen el sitio de Álvaro para que lo visiten. Va a estar en las notas de este episodio. Así que, chao y muchas gracias.